¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo, incluso los conflictos entre hermanos? Hoy vamos a explorar la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, y el primer crimen que sacudió a la humanidad según la Biblia. Pero más allá del asesinato, este relato guarda secretos sobre la envidia, la ira y la misericordia de Dios, enseñanzas que siguen siendo poderosas hoy para guiarnos en nuestras decisiones y fortalecer nuestra espiritualidad. Si quieres descubrir los misterios bíblicos que transforman vidas y aprender oraciones poderosas que protegen tu corazón, quédate hasta el final, y no olvides suscribirte y darle like, porque cada historia es un tesoro que Dios quiere que compartamos juntos. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, crecieron en un mundo donde todo era nuevo y desconocido. Abel eligió el camino del pastoreo, cuidando de los rebaños y viviendo en contacto constante con los animales que dependían de su cuidado. Su vida era tranquila, dedicada a la observación y a la conexión con la creación que Dios había puesto en sus manos. Por otro lado, Caín decidió labrar la tierra, sembrar y cosechar, construyendo con su esfuerzo los primeros frutos de la agricultura. Dos caminos distintos, dos formas de relacionarse con Dios y con el mundo, pero ambos profundamente humanos, llenos de trabajo, dedicación y esperanza. Un día, llegó el momento de ofrecer algo a Dios, un acto de gratitud que representaba la esencia de sus corazones. Abel presentó lo mejor de su rebaño, un sacrificio hecho con amor y devoción, mientras que Caín llevó frutos de la tierra, producto de su esfuerzo constante. Sin embargo, la reacción divina fue clara. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con favor la de Caín. Este momento, aparentemente simple, esconde un misterio profundo que la Biblia nos invita a meditar. ¿Por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no? Algunos estudiosos y místicos bíblicos sugieren que la clave no estaba solo en lo que se ofrecía, sino en el corazón con el que se ofrecía. La sinceridad, la humildad y la intención detrás del acto son esenciales. Una ofrenda vacía de amor y gratitud puede ser vista con indiferencia, mientras que un acto humilde y lleno de fe puede tocar el corazón de Dios. Para Caín, esta diferencia fue más que un mensaje divino, fue una chispa que encendió emociones humanas muy poderosas, el celos, el orgullo herido y la frustración. Sentirse rechazado, compararse con su hermano y pensar que sus esfuerzos no eran valorados fue suficiente para despertar un conflicto que nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Esta reacción muestra cuán frágil puede ser el corazón humano cuando la envidia y la ira comienzan a tomar control, y también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces permitimos que la comparación y el orgullo nublen nuestra relación con Dios y con los demás? El relato de Caín y Abel nos enseña que la verdadera prueba no está en el trabajo que hacemos ni en la ofrenda que entregamos, sino en la intención y la pureza de nuestro corazón. El rechazo que sintió Caín no era un castigo inmediato, sino una llamada de atención, una oportunidad para reconocer sus emociones y transformarlas antes de que lo arrastraran hacia un camino oscuro. Aquí aparece uno de los grandes misterios bíblicos, la elección del ser humano entre la obediencia y la rebelión, entre el amor y la envidia, entre la paciencia y la ira. Cada uno de nosotros enfrenta diariamente pequeñas versiones de este conflicto, momentos en los que nuestras emociones nos empujan a actuar desde el orgullo o la comparación, en lugar de desde la humildad y la fe. La historia de las ofrendas de Caín y Abel no solo nos habla del pasado, sino que nos ofrece una enseñanza eterna, el valor de examinar nuestro corazón antes de actuar, de cultivar la humildad y la sinceridad en todo lo que ofrecemos, y de reconocer la chispa de celos o ira antes de que se convierta en un fuego destructivo. Entender este contexto nos prepara para comprender el impacto del primer crimen en la humanidad y nos permite reflexionar sobre cómo, incluso hoy, nuestras decisiones y emociones pueden acercarnos o alejarnos de la voluntad divina. El momento más oscuro de la historia de Caín y Abel llegó cuando la envidia y la ira de Caín se transformaron en acción. En un instante que cambiaría para siempre el destino de la humanidad, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia, y con él, el primer crimen que desató la ira de Dios y marcó la historia del pecado humano. No fue solo un acto de violencia física, fue un símbolo de cómo las emociones humanas, si no se controlan, pueden destruir la vida y las relaciones más sagradas. La Biblia nos muestra que el pecado no surge de la necesidad, sino de la elección. Caín tenía la oportunidad de controlar su ira, de redirigir sus sentimientos de celos y frustración hacia el arrepentimiento y la humildad, pero decidió ceder al impulso destructivo. Después del crimen, la narrativa bíblica revela un momento profundo y sobrecogedor. Dios confronta a Caín con una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿dónde está tu hermano Abel? Esta pregunta no es solo un reclamo, sino un reflejo de la conciencia divina que observa las acciones humanas. Es un llamado a la introspección,
un recordatorio de que nuestros actos no pasan desapercibidos y de que siempre hay oportunidad para reconocer nuestros errores antes de que nos consuman. La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, revela la ceguera que puede nacer del orgullo y la evasión de la responsabilidad. Aquí se muestra un misterio bíblico fascinante. Aunque Dios permite la existencia del libre albedrío, también establece límites y consecuencias para nuestras decisiones, recordándonos que cada elección tiene peso y repercusión. El castigo que Dios impuso a Caín fue severo pero lleno de sabiduría. Sería maldecido y condenado a vagar por la tierra, trabajando sin descanso y sin encontrar reposo. Sin embargo, incluso en este momento de justicia, Dios mostró misericordia, puso una señal sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros, demostrando que la ira divina no elimina la posibilidad de redención ni la protección de la vida. Este equilibrio entre justicia y misericordia es uno de los grandes misterios de la Biblia. Dios castiga, pero también preserva, enseñándonos que incluso en los peores errores hay espacio para el arrepentimiento y la transformación. La historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre el libre albedrío y sus consecuencias. Cada decisión que tomamos, incluso aquellas que parecen pequeñas, tiene el potencial de crear vida o destrucción. Nos recuerda que los sentimientos humanos, como la envidia, la ira y la frustración, son naturales, pero que debemos aprender a dominarlos antes de que nos dominen a nosotros. Además, el relato nos habla del perdón divino, que no se limita a la absolución, sino que también incluye la oportunidad de aprender y crecer a partir de los errores. Aunque Caín cometió un acto irreversible, Dios lo protege y lo observa, dejando abierta la posibilidad de que su vida pueda cambiar si reconoce sus faltas. Este primer crimen no es solo un relato histórico o moral, es un espejo para nuestra propia vida. Nos muestra cómo las emociones no gestionadas pueden llevar a consecuencias devastadoras, cómo el orgullo puede nublar la percepción de lo que es correcto y cómo la justicia y la misericordia de Dios se entrelazan para guiarnos en nuestro camino. Nos enseña que cada acción tiene un significado y que la responsabilidad sobre nuestros actos es ineludible. Al comprender el significado profundo del asesinato de Abel, podemos reconocer la importancia de la autorreflexión, el control emocional y la conexión con lo divino antes de actuar, evitando que nuestros propios errores generen consecuencias irreversibles. La historia de Caín y Abel, más allá de narrar el primer crimen de la humanidad, nos ofrece enseñanzas espirituales profundas sobre la naturaleza humana y el poder de la elección. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de controlar la ira y los sentimientos negativos antes de que se conviertan en actos destructivos. La envidia y el orgullo que consumieron a Caín son emociones que todos experimentamos en algún momento, la diferencia está en cómo respondemos a ellas. Aprender a reconocer estos sentimientos en nuestro interior y canalizarlos hacia la paciencia, la reflexión y la compasión es un paso crucial para vivir en armonía con Dios y con los demás. Este relato nos recuerda que la espiritualidad no se limita a los actos externos, sino que comienza en el corazón. Caín no fue rechazado únicamente por su ofrenda, sino por la actitud que acompañaba su acción, y esto nos enseña que Dios observa nuestras intenciones tanto como nuestras acciones. La verdadera prueba de la fe está en cómo manejamos la frustración, la envidia y la ira, y en nuestra capacidad de transformar estas emociones en amor, perdón y reconciliación. Reflexionar sobre este relato nos ayuda a entender que no es suficiente evitar el pecado, debemos cultivar activamente la bondad, la humildad y la paciencia dentro de nosotros mismos. Una herramienta poderosa que podemos utilizar para fortalecer nuestro espíritu frente a estos desafíos son las oraciones de guía y protección divina. Una oración que puede ayudarnos a mantener la calma y la claridad interior frente a los celos, la envidia y la ira es la siguiente. Señor, enséñame a reconocer la ira y la envidia antes de que me dominen. Guíame para que mi corazón esté lleno de amor hacia mis hermanos y hacia aquellos que me rodean. Ayúdame a actuar con humildad y a ofrecer lo mejor de mí, con sinceridad y devoción. Protégeme de la tentación de la violencia y del orgullo, y dame la fuerza para reconciliarme con quienes me han hecho daño. Que tu luz divina transforme mi corazón y me enseñe a elegir siempre el camino del bien. Amén. Rezar con intención y desde el corazón nos conecta directamente con Dios, fortaleciendo nuestra capacidad de elegir la bondad sobre la ira, la gratitud sobre la envidia, y la reconciliación sobre el resentimiento. Este acto no solo es un ejercicio espiritual, sino también un entrenamiento interno que nos permite responder con sabiduría y paciencia en situaciones difíciles. La historia de Caín y Abel tiene una relevancia directa en nuestra vida cotidiana. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos rechazados, comparados o incomprendidos, y en esos instantes podemos elegir entre ceder a la ira o mantener la serenidad.
Aplicar estas lecciones significa mirar dentro de nosotros antes de actuar, reflexionar sobre nuestras motivaciones y pedir a Dios guía para que nuestras acciones sean justas y amorosas. Nos enseña que incluso en los conflictos más intensos, la oración y la reflexión pueden ayudarnos a transformar las emociones negativas en oportunidades de crecimiento y de conexión espiritual. Además, este relato nos recuerda que nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. La envidia y la ira no solo afectan nuestro bienestar, sino que pueden generar un efecto dominó de dolor y sufrimiento. Al aprender a gestionar estas emociones y a cultivar la humildad y la compasión, no solo nos acercamos a Dios, sino que también construimos relaciones más sanas y armoniosas. Por eso, cada vez que nos sintamos tentados por la ira o la envidia, podemos recordar a Caín y Abel, reflexionar sobre nuestras emociones y orar para transformar el corazón y la mente, buscando siempre actuar desde la luz y la guía divina. En esencia, la historia nos enseña que la espiritualidad es un viaje diario de autoobservación, corrección y crecimiento. Cada momento de frustración es una oportunidad para elegir la fe sobre el resentimiento, y cada oración poderosa es un puente que nos conecta con la fuerza y la misericordia de Dios, ayudándonos a vivir con propósito, paz y amor verdadero. La historia de Caín y Abel nos recuerda que el primer asesinato registrado en la Biblia no es solo un relato de violencia, sino una lección profunda sobre la elección, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Cada emoción que sentimos, la ira, los celos, la envidia o el orgullo, tiene el poder de guiarnos hacia el bien o de desviarnos por caminos oscuros. Este relato nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer cuando nuestros sentimientos pueden llevarnos a actuar de manera equivocada, para así aprender a controlarlos y transformarlos en acciones llenas de amor y compasión. Al reflexionar sobre esta historia, podemos meditar sobre nuestras propias emociones y sobre cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. Es un llamado a ser conscientes de nuestros pensamientos y a elegir con intención, buscando siempre la reconciliación, la humildad y la bondad. Cada día nos presenta pequeñas oportunidades para practicar estas lecciones, y cada momento de autorreflexión nos acerca más a la guía divina y a la paz interior. Una forma poderosa de aplicar estas enseñanzas es a través de la oración diaria. Las oraciones poderosas no solo nos acercan a Dios, sino que nos brindan protección, fortaleza y claridad, ayudándonos a tomar decisiones justas y amorosas en nuestro día a día. Al pedir guía y sabiduría, aprendemos a transformar la ira y la envidia en paciencia, gratitud y amor, siguiendo el ejemplo de cómo Dios ofrece misericordia incluso ante los mayores errores humanos. Si quieres continuar explorando los misterios bíblicos, profundizar en la espiritualidad y fortalecer tu corazón con oraciones poderosas, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Dale like si sientes que estas historias pueden iluminar tu camino, y acompáñanos en cada relato que nos enseña a vivir con fe, reflexión y conexión con Dios.